Iglesia, Dios te bendiga. Estamos en la clase de escuela dominical. Estamos hablando del manual del discipulado multiplicador. Terminamos ya nuestra lección sobre la familia en Cristo y hoy hablaremos de un nuevo tema. El tema que vamos a comenzar a abordar es un tema muy necesario e insustituible en la vida del creyente y es la Biblia, la escritura, la palabra de Dios, la herencia que nos ha dejado a cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Y hay aspectos muy importantes que debemos de aprender acerca de la escritura. La primera pregunta que nosotros podemos hacernos es, bueno, ¿y cómo puedo aprender los estatutos de Dios? ¿Cómo puedo aprender qué es lo que Él marca? ¿Cuáles son sus ordenanzas? Algo que nosotros aprendemos es que todo se encuentra en la Escritura, todo se encuentra en su palabra. No hay nada revelado en este tiempo. La Escritura es muy clara cuando dice que ni aún si hubiera un mensaje de los ángeles, ni de nadie más lo tomáramos en cuenta, sino que ya está todo completo dentro de su palabra. Cada estatuto nosotros lo conocemos a través de leer la palabra. Algo muy impresionante en este tiempo, a pesar de lo que estamos viviendo, que son acontecimientos únicos e históricos y que nos ha cambiado la vida, es que los creyentes han dejado de leer la palabra, la cual es la fuente de vida, es aquella que nos revela todas estas cosas que han estado sucediendo. Hoy, por ejemplo, durante este tiempo estamos pasando por un tiempo en el cual han bajado las temperaturas de una manera impresionante. Hemos visto lo que está sucediendo al norte de nuestro país, lo que está sucediendo en varios estados en Estados Unidos, y quizás esto nos puede alarmar y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué va a suceder? Pues no debería, porque todo esto ya está predicho en la escritura, así es que tú necesitas ser un asiduo lector de la palabra para que nada te tome por sorpresa y que aún cada cosa que nosotros escuchemos, aún sea de predicadores de gran renombre o de poco, que poco conozcamos, todo lo tenemos siempre que filtrar a la luz de la escritura. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos siempre que realizar. Yo recuerdo, por ejemplo, que una de las cosas que más escuchaba de las personas es que aseguran que la Biblia dice, eh, ayúdate que yo te ayudaré. O la hoja de un árbol no cae sin la voluntad de Dios. Esto dice la Biblia y cuando nosotros leemos la palabra nos damos cuenta que jamás vamos a encontrar esos textos bíblicos. No existen. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta hasta que tú comiences a anhelar el estudio de la palabra? Los textos que vamos a estar viendo nuevamente son textos que son de la versión de la Biblia de traducción del lenguaje actual. Recuerden que utilizamos este tipo de versión de la Biblia para que sea un poco más comprensible. El Salmo 119 del versículo 12 al 16 nos refleja el sentir del salmista, el cual debería de estar en cada uno de los creyentes. Y él refiere de la siguiente manera: bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. El salmista tiene un anhelo por aprender esos estatutos, por conocer cuál es cada enseñanza, cada precepto que Dios ha dejado, que Dios ha permitido por medio de diferentes escritores plasmarlo en lo que nosotros tenemos como la Biblia. Por otro lado, nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, que Jesús habla y refiere lo siguiente. La Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. No solamente en este tiempo necesitamos alimentar nuestro cuerpo. Biológicamente nuestro cuerpo tiene que tener la suficiente agua, las suficientes vitaminas,
para que nuestro cuerpo funcione, para ser personas saludables. Pero ¿qué con nuestra vida espiritual? ¿Qué con el alimento que estamos ingiriendo? ¿Qué es de lo que hemos estado alimentados últimamente? Nosotros comenzamos a alimentarnos de malas noticias, de lo que hablan los noticieros, nos alimentamos de películas, de series, de Facebook, de mensajes, de lo que dicen los vecinos, los parientes, pero cuando nosotros nos alimentamos solamente de esto, no nos damos cuenta que nuestra vida espiritual se está desnutriendo y en su momento nosotros nos veremos golpeados por las situaciones. Nos veremos nosotros inseguros y sin rumbo, como quien no conociera a Dios. Pero aquí hay algo muy importante, no solamente debes de alimentar tu cuerpo físico, también tienes que alimentar tu espíritu y obedecer cada palabra, cada precepto. Esto es muy importante porque en nuestro tiempo podemos ver que mucha gente conoce la escritura. Hay mucha gente que conoce demasiado y aún puede desarrollar sus propias filosofías. Pero esto no hace ninguna diferencia. Algo que tú tienes que aprender como creyente, como hijo de Dios, es comenzar a obedecer la palabra con una verdad bíblica que tú comiences a atesorar, que tú aprendas, memorices y comiences a obedecer, a ponerla en práctica. Tú vas a comenzar a tener un crecimiento. De lo contrario, llegaremos a lo que en algún momento el apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia y él decía que debiendo ya ser adultos, todavía son bebés espirituales, teniendo ya que comer alimento sólido, todavía tienen que comer leche. ¿Cuántos años tenemos de ser convertidos? Tenemos que comenzar a crecer y esto lo vamos a ver más adelante. Tiene un propósito. Nosotros no podemos seguir siendo bebés espirituales. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra y alimentarnos significa aprenderla. Yo necesito leer la escritura sin que alguien esté detrás de mí. Recordemos cuando éramos niños. Tenían probablemente que estar detrás de nosotros con las tareas y ya lo hiciste y ya cumpliste, muéstrame tu cuaderno, muéstrame tus libros, pero ahora que somos adultos, imaginémonos que todavía nuestros padres tuvieran que llegar a nuestros hogares a ver si realmente estamos realizando nuestras tareas, que estuvieran teniendo que estar checando una por una. Sería algo verdaderamente ilógico, es antinatural. Crecimos, maduramos, nos convertimos en personas maduras y adultas. De la misma forma sucede en el mundo espiritual. No es posible que nosotros acumulemos años como creyentes y aún necesitemos que estén detrás de nosotros diciéndonos, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Es algo que tenemos que comenzar a aprender. No importa que no te estés congregando en un templo. Es el alimento para tu espíritu, para tu alma. Es lo que te va a sostener en este tiempo de grandes desafíos, en este tiempo donde no hay seguridad, amada iglesia, donde no hay nada seguro, donde cada día nos sorprenden más con cosas nuevas que no estábamos acostumbrados a vivir. Pero que si tú has escudriñado la escritura, sabes que ya están contempladas ahí, que esto no es nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Así es que aprendamos a escudriñar la palabra y comenzar a tomar por lo menos una verdad bíblica y que sea nuestro desafío por ponerla en práctica. ¿Por qué es tan importante que tú y yo accedamos a la Biblia? ¿Por qué es importante? ¿Por qué oramos aún cuando hay en muchos países donde no es permitido? Y yo para esto quiero remontarnos un tiempo atrás, en el tiempo del Renacimiento. La Biblia comienza a ser impresa en este nuevo invento llamado la imprenta. Antes de que esto sucediera, muchos personajes como Martín Lutero y algunos otros anhelaban tener su propia Biblia.
Martín Lutero lo refiere en su biografía: si tan solo tuviera una que fuera mía, que no tuviera que devolverla, que no supiera que es prestada, para poderla leer y disfrutarla cada día. Hoy nosotros tenemos acceso a las escrituras. Muchos de nosotros la podemos tener en el teléfono celular, la podemos tener en físico a precios tan accesibles, cuando en aquel tiempo costaba el salario anual de un obrero. Pero cuanto más ha sido accesible a tener la escritura, menos la hemos valorado, iglesia. Así es que, porque es importante que tú accedas a ella, porque tú vas a descubrir verdades eternas que te transformarán desde este tiempo en esta tierra. Ese es el resultado. Comenzarás a crecer, caminarás seguro, sabrás para dónde vas. ¿Por qué? Porque la Biblia toca todos los temas de los cuales nosotros enfrentamos y tenemos dudas, en los cuales nosotros no podemos muchas ocasiones tener a alguien físicamente que nos esté acompañando. Pero cuando tú sabes que tienes la palabra, vas a ella y encuentras el consejo, encuentras esa palabra que te alienta o que te confronta para ser el hijo de Dios, que Dios anhela ver en ti y en mí. Ese es el resultado. Tu vida va a comenzar a cambiar, vas a comenzar a crecer, vas a entrar en procesos de los cuales saldrá la mejor versión de ti. Conocerás a Dios como nunca lo has conocido, pero necesitas acceder a la palabra. Juan 8, 31 y 32 nos habla de otro de los beneficios tan importantes, que es el que tú y yo comencemos a acceder a las escrituras. Y dice Jesucristo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, si tu iglesia Koinonía obedeces mis enseñanzas, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Aquí hay algunas palabras claves remarcadas. Si tú obedeces, no es simplemente conocer, asistir a la iglesia físicamente. Eso es hermoso y lo disfrutamos. Pero Dios no espera de nosotros hacer un grupo nada más como un club social. Lo que Él está esperando es que tú y yo obedezcamos lo que está plasmado en su palabra, para entonces ser verdaderamente un discípulo. Un discípulo, últimamente se ha devaluado mucho la palabra cristiano a lo que era la iglesia primitiva. A ellos podían en aquel tiempo identificar claramente quién era un discípulo de Cristo, y nos damos cuenta en la vida de Pedro. Cuando él quiere negar que es un discípulo de Jesús, dijeron: pero si te hemos visto con él, hablas como ellos. Tú tienes que hablar como Cristo, tienes que caminar como Cristo, tienes que obedecer como Cristo para que tú seas realmente un discípulo de Cristo. No está esperando solamente espectadores. Dios está esperando discípulos, que tú te conviertas en un discípulo, que tú no solamente recibas, sino que a su tiempo todo esto que tú has recibido, tú comiences a vertirlo en otros. Tú comiences a darlo a otros. Y cuando tú conoces esta verdad, no solamente eres un discípulo y serás en su tiempo un formador de nuevos discípulos, sino que todas aquellas cosas que venimos arrastrando, nos comienza la palabra a dar libertad. Libertad de la mentira, libertad de las adicciones, libertad de la depresión, libertad de la enfermedad. Dios te quiere hacer verdaderamente libre, pero tú necesitas verte como un discípulo y comenzar a crecer. No puedes estar esperando durante 10 o 20 años que se te siga alimentando como un bebé espiritual. Tú tienes que ver que el propósito de Dios para salvarte, sí, fue darte una nueva vida, fue sacarte de ese pozo de la desesperación, pero fue por sobre todo
hacerte un discípulo, hacer de ti un instrumento para formar a las próximas generaciones, porque tú y yo no somos eternos y necesitamos formar a aquellos que vendrán después de nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús en su momento comenzó a elegir a sus discípulos, les enseñó, los puso a practicar. Recordemos, ellos expulsaban demonios, comenzaban a sanar, pero llegó el momento en que Jesucristo tuvo que partir, terminó su obra en esta tierra y entonces los discípulos tendrían que comenzar a ser otros discípulos. ¿Como quién? Nosotros vemos un Bernabé, vemos un Juan Marcos, el mismo Pablo, vemos muchos más personajes de la Biblia que no estuvieron enseñados bajo el mismo Jesús, sino que ya estos personajes quedaron bajo los discípulos. Y esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Este es el propósito que tenemos contigo, iglesia, que tú comiences a verte como un discipulador, que tú te veas hoy como un discípulo. Hoy voy a aprender la palabra, porque no solamente necesito ser discípulos en casa, sino también fuera de ella. Eres un instrumento de Dios. En este tiempo es cuanto más Dios quiere usar tu vida como un instrumento para llevar su palabra. Así que si hoy te preguntas a qué se refiere Jesús con vivir la palabra de Dios, creo que queda muy claro. No solamente la aprendas, la memorices, comienza a aplicarla y a vivirla. No importa si otro lo aplica o no, tú tienes que dar cuentas de ti, no de los demás. Es tu crecimiento, es tu vida espiritual. Así que comienza a poner en práctica cada palabra, por lo menos cada lección que has ido aprendiendo de este manual del discipulado multiplicador. Para concluir, quizá la última pregunta que nos podremos hacer es: ¿qué encontraré en la palabra de Dios? Encontrarás cosas sublimes y maravillosas. Encontrarás quién es verdaderamente Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo y qué nos dejan cada uno de los personajes en sus victorias, pero también en sus derrotas. Tienes grandes promesas por descubrir, así que yo te desafío a que esta semana, si has dejado de leer la Escritura, comiences a leerla y encuentres cosas que van a marcar tu corazón, que darán aliento a tu alma, que pondrán bálsamo a tus heridas y que te ayudarán sin duda a poder caminar en tu proceso. Que Dios te bendiga, iglesia. Te esperamos la próxima semana con nuestra lección de escuela dominical. Dios te bendiga.